Tertulia Haciendo Amigos Andalucía, con el patrocinio de Costa del Sol Málaga, Ayuntamiento de Níjar y el área de turismo del Ayuntamiento de Almería. Semanas también hoy tenemos ración de tertulia andaluza, Haciendo Amigos Andalucía, aquí en el Radio Almería, Málaga, Granada y Jaén, analizando el panorama, que bueno, el panorama pues tiene varios focos muy importantes, ¿no? Lo hacemos además siempre fomentando el turismo de proximidad, instando a la gente a que haga turismo de proximidad en nuestras provincias, en Málaga, Granada, Almería, Jaén, en la costa, en el interior, buscando el patrimonio, las actividades deportivas, culturales, los conciertos, los festivales. Hay para aburrirse, para vivir 1000 vidas sin salir de Málaga, Granada, Almería y Jaén. Es un mensaje que te damos con el impulso del área de turismo del Ayuntamiento de Almería, de Costa del Sol Málaga y del Parque Natural Cabo de Gata Níjar y su ayuntamiento, el Ayuntamiento de Níjar. Bueno, yo decía que hay varios focos. Hombre, evidentemente, el primero es la campaña electoral de las andaluzas. La semana que viene, a estas horas, pues estaremos casi agotando la última semana, las últimas horas antes de la jornada de reflexión, después de haber vivido pues otra semana de campaña electoral para mí bastante insulsa. Como insulso creo que fue el debate del otro día, en el que bueno pues había unos que tenían muchas ganas de pelearse, pero digamos que daban poco peso en la báscula, y había otro que era un peso pesado, pero que prefería mirar para otro lado cuando le pegaban. Y claro, así es complicado que pueda surgir nada que sea mínimamente interesante. Pero bueno, ahora lo analizaremos con los tertulianos. Además, pues esta semana se ha terminado el caso Mascarillas, el caso Goldo, el caso Ábalos, el caso Pedro Sánchez, quién sabe si no el caso María Jesús Montero, el caso Ángel Víctor Torres, el caso Paquita Armengol, en fin, puede llamársele de muchas maneras. Y ha quedado visto para sentencia. Dicen que en el mes de junio, con Nene de Navarra, va a tener ya sentencia. Y yo creo que lo más sobresaliente de ese caso es que de él pues se ha dejado la mesa puesta para que renazcan o nazcan otros casos, varios, ¿no? Bueno, comentábamos aquí la semana pasada esto de que la mujer del presidente del gobierno iba dándole instrucciones a empresarios privados sobre qué negocios inmobiliarios tenían que hacer o cuáles tenían que dejarles reservados para ella. En fin, y claro, se nos ha colado de por medio la situación sanitaria con el antivirus famoso, con el barco en Canarias, con el gobierno, pues una vez más haciendo de gobierno socialcomunista, y todo el mundo sabe ya lo que es eso, y con Fernando Simón, que ya no os acordabais de Fernando Simón, ¿no? El que dijo que en España iba a haber 1 o 2 casos de COVID-19, como mucho, ¿no? Bueno, pues esta vez ha dicho que no hay nada de qué preocuparse, y lo raro es que no nos hayan confinado ya, teniendo en cuenta lo que ha dicho Fernando Simón. Con todo esto vamos a tirar durante aproximadamente 1 hora de información y análisis aquí en Radio Málaga, Granada, Almería y Jaén.
¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa y tapa, ¡wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Bueno, vamos a meternos ya en materia. Se nos tiene que ir un poquito antes por cuestiones sanitarias desde Granada, Ignacio Pozo, y por tanto por justicia poética, pues será él el que tenga que hablar un poco más en esta primera parte de la tertulia. Faltaría más, aquí somos gente justa y cabal. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Pues sí, hay que pasar de vez en cuando por taller a ver cómo va uno. Claro, evidentemente, faltaría más. Me ha tocado. Bueno, ¿y la campaña qué? Pues la campaña pues, insulsa, como tú acabas de decir y apuntar, y efectivamente un debate absolutamente flojo por todos los candidatos, pero bueno, realmente quien aquí tenía que aportar algo eran el resto de los candidatos que no gobiernan, y en este caso, pues Moreno, Juan Manuel Moreno, que es el actual presidente, jugó su baza era pues evidentemente decir, bueno, de responder a las preguntas del resto, y más que preguntas, era un ataque feroz, en el que nadie aportaba. O sea, yo muchas veces os he estado diciendo desde el día del debate y desde el mismo debate, que no entendía un debate en el que solamente se grimían absolutamente peleas sin hacer propuestas por ninguno de los candidatos a quitarle el puesto a Juan Manuel Moreno, en este caso al Partido Popular, de sus propuestas. O sea, no había ninguna propuesta por ninguno de ellos, simple y llanamente era intentar arañar insultar, bueno, y dejar constancia de lo que se había hecho mal. Bueno, evidentemente, todos los gobiernos tienen que lamentar o tienen que ver en la gestión. Todos los gobiernos tienen sus baches y sus acciones que no han podido llevar de forma correcta, y como puede ser, como y 4 años, pues evidentemente casos ha habido, pero en este debate lo que se vio es que no había ninguna propuesta por ninguno de los candidatos, y que solamente lo que quería era efectivamente mantenerse un poco en lo que es el esquema de los puestos que actualmente tienen en el Parlamento andaluz sin propuesta de gobierno. Y eso pues la gente lo ha visto y eso la gente lo valora, y en eso los ciudadanos, pues lógicamente, a la hora de ejercer su voto, pues piensa en alguien que quiera gobernar y que tenga propuestas. Y en este caso, el Partido Popular no lo ha hecho mal, y los datos, y hay que remitirse a los datos económicos y sociales que hemos tenido a lo largo de estos 4 años, en el que no solamente no lo ha hecho mal, sino que ha mejorado incluso los índices que el propio gobierno central ha podido presumir falsamente, en este caso, evidentemente, como todo lo que hace. Pero bueno, lo que son los datos económicos y sociales y la valoración incluso que tienen los ciudadanos andaluces respecto a los candidatos, pues no ha hecho nada más que subir respecto a lo que es Juan Manuel Moreno, y yo creo que no va a tener ningún problema a la hora de revalidar esa mayoría que evidentemente ya la encuesta lo están dando, y en las que no lo están dando yo creo que incluso para incidir un poco más
en que los ciudadanos vayan a votar y que voten esa mayoría. Esa apuesta por la estabilidad. Cuidado que Ignacio Pozo se lanza a la porra sin que nadie se lo haya pedido. Eso me parece de una iniciativa loable, francamente. Jorge Molina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, impresiones de campaña y de elecciones. Pues mira, como estamos aquí preconizando el turismo de proximidad, a algunos de los candidatos del debate les recomiendo el camping de la Garrofa. Allí pueden plantar la tienda de campaña, que es un sitio, un recoleto. Explica que nos escucha mucha gente y de muy lejos. Bueno, pues en la antigua carretera que va de Almería a Aguadulce, en una pequeña cala hay un camping que que es una preciosidad para que se puedan retirar a pensar algunos de los candidatos. O sea, ya es que ya no es que solamente tengamos campañas de eslogan, es que encima son pobres en ideas. Es lamentable. Por lo tanto, que se retiren ahí y que no den el coñazo. Sobre todo, por favor, que no den el coñazo. Pensaba que Jorge iba a explicar que allí pues se produjeron algunos de los fusilamientos por parte del Ejército Rojo y de las autoridades rojas durante la Guerra Civil, de curas, de empresarios, en fin. Eso te lo dejo a ti, que para eso eres el doctor en historia y especialista en aquella época. Yo lo iba a decir yo. Conozco aquella zona. En fin. Miguel Segovia, Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿Cómo va la campaña por allí? Pues la campaña por aquí, pues más o menos conforme lo que estáis diciéndolo, absolutamente soporífera. Soporífera. Yo es una cuestión que ya a la altura que estamos de... Tanta campaña. pero es que además no tiene sentido. No tiene sentido. Y 15 días... un coste que se podía ahorrar perfectamente porque el voto lo tiene decidido el 99,9% de los andaluces tienen el voto decidido. Y ahora en 15 días de mercadillo, mítines y 4 folletas más, porque no dicen nada más que eso, una campaña soporífera que además el Partido Popular ha tirado por completo, es decir, se limita a no decir absolutamente nada, simplemente a vender gestión, que como tiene muchísima y la gente lo sabe, pues ya está, ya poner la otra mejilla, te da una bofetada, pues bueno, que me la den, pongo otra mejilla y ya está, a sabiendas de que no conduce a nada y están nada más que preocupados de no meter la pata. Como ayer la ínclita catalana esta socialista, que le salió ese tinte racista, una vez más, lo del sofá. ¿Pero tú te echas un poquito en el sofá después de comer o no, Miguel? Yo sí, por supuesto. Pero claro, claro, coño, pero es que me he levantado a las 6:30. Bueno, eso no. Pero yo soy muy de sofá, yo en ese aspecto, pero de todas formas, lo que sí es cierto, como bien estáis apuntando, es que los candidatos que no son, en este caso, la que le puede hacer más daño al Partido Popular, que es María Jesús Montero, mucho que diga, es que cada vez que dice algo beneficia más al Partido Popular, con lo cual... Sí, habría que dejarla sola. La campaña se la están haciendo a Juanma Moreno los candidatos de los partidos contrarios, porque viene... Porque eso decía yo. Le meten un puñado de votos a Juanma Moreno, y en ese aspecto, pues Juanma Moreno, yo creo que está haciendo más de la cuenta, ¿no? Está haciéndole la campaña a María Jesús Montero al señor Moreno, en efecto, porque cada día y cada propuesta que hace es un disparate más, y entonces esto han dicho, ¿para qué vamos a decir nada? Vamos a dejar que la Montero hable y venga aquí a Andalucía con el sinvergüenza Zapatero a decirnos que la locomotora de España es Cataluña y que necesita más. Sí, aquí. No, amigos míos. A mí no me vaya a pillar. Te hemos visto. Y con las cejas. Es decir, que es un disparate. Porque con ese ejemplo que te estoy diciendo, venía Jaén a decir que la locomotora de España es Cataluña y que hay que aumentarle la financiación a una comunidad como la nuestra, que ha estado toda la vida infrafinanciada, pues ahora resulta que, que sigan viniendo, Pues yo como catalán tengo algo que oponer a eso, ¿eh? Es decir, porque cada vez que yo hablo con paisanos míos,
me traduzco al castellano, me dicen, Jorge, eso ya no es lo que era antiguamente. Ya ves tú, O ya sea, ves tú. es verdad que Cataluña fue una de las locomotoras españolas, pero eso dejó de serlo hace 30 años. Y como todas las cosas grandes no se rompen de un día para otro, se van vaciando poco a poco. Y ya allí la gente sensata y normal lo percibe y mucho. Cada vez me dicen más, y yo no os lo metéis que avanza. Y en esa inconsistencia os he pasado al grupo hoy la carta del doctor Javier Gutiérrez Caracuel del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, un médico que fue compañero de curso de Marichus Montero, que La hemos leído. y eso ya dice todo como para saber a quién no hay que votar. Yo ya no sé a quién votar, pero a quien no votar, creo que nada más que leyendo esta carta lo tiene uno claro. Pero esto que decía Miguel, Ignacio, efectivamente, que esto no ha sido esta semana, sino que fue no esta semana pasada, la anterior, de Zapatero, de decir, bueno, me hablan de la financiación y tal, si hay que llevarse más dinero todavía de Andalucía para Cataluña, para que siga siendo la locomotora. Bueno, a mí en Zapatero es difícil que algo me sorprenda ya. Los sorprendentes son los que hay allí, que son andaluces paisanos de Miguel Segovia, Ignacio, y que están aplaudiendo. Eso es lo maravilloso. Es maravilloso, efectivamente, es una cosa, pero es que no se corta, es que cuando el otro día en el propio debate salió el tema de la financiación, seguía RQR y decía, pero es que usted va a rechazar los 50.000 millones que le da el gobierno, pero es que primero el gobierno no da nada, para empezar, pero es que segundo es falso, es que usted está trayendo el dinero de una comunidad, de un territorio que es de todos los españoles y por lo tanto ese dinero y se lo está dando a otro territorio simplemente por un interés puramente electoral y de mantener a su presidente un día más en el gobierno en Moncloa y al final pues obviamente ese dinero lo vamos a pagar también los andaluces, o sea, que ese dinero que le está regalando usted a Cataluña pues se lo está quitando a los andaluces porque lo vamos a pagar dos veces. Primero, por la falta de inversión de ese dinero aquí en Andalucía y segundo, vía impuestos, porque lógicamente se lo estamos regalando en este caso a Cataluña. Y claro, cuando empiezas por ahí, empiezas con lo que ha dicho Jorge de la carta del doctor Caracueles y sigues sumando, pues evidentemente vacía de contenido cualquier programa político y cualquier opción que tenga de gobierno, porque todo es mentira. Y además, como que si resulta que la candidata ha estado ya aquí de consejera y hasta de presidencia del gobierno y tanto como consejera en el área que está manejando de sanidad, fue un desastre, ¿no? Porque los males que incluso padecemos ahora mismo vienen precisamente de aquella gestión. Y luego a nivel de vicepresidenta del gobierno, del Ministerio de Economía y Hacienda, pues imaginaros cómo estamos en la situación que estamos ya. Si a eso le suman lo que salía ayer, por ejemplo, ¿no? de que había detraído de los fondos europeos 50.000 millones para dotarlos para las pensiones, pues, es un absoluto desastre, ¿no? Es que por donde quiera entrar a ver que la gestión socialista a nivel territorial andaluz o a nivel nacional, que es un puro desastre y un puro caos y cuando no latrocinio. Y todo eso, pues todas esas componentes, pues al final supondrán que evidentemente el castañazo, no puede ser de otra forma, el castañazo que se van a dar electoralmente aquí y donde vayan, pues tiene que ser enorme, ¿no? Es que nos están robando, nos están quitando todas las prestaciones a las que tienen derecho o retrasándolas o no dándolas o quitándolas. O sea, y en ese caso, pues, lógicamente, los ciudadanos pues, lo tienen clarísimo, ¿no? Ignacio, Donde vayas te dicen, mira, que no lo vamos a votar. Ignacio, una cosa peor, que unido a eso de los 1.000 y pico gente que han aprobado las oposiciones y que están cobrando 1.000 euros, ¿no? Es decir, y la incertidumbre
y el desánimo que están generando en la Claro. población en general. O sea, tú realmente, o sea, nosotros afortunadamente estamos ya en una posición pero hay gente joven que tiene, pues yo ¿Verdad? personalmente, Cuando dices nosotros, ¿a qué te no, refieres? no, ya lo sé que tú eres un joven, No, es que me preocupa cuando tú utilizas el primero del plural. Me preocupa porque es importante definirlo eso, ¿eh? Bueno, pues nosotros tres realmente tenemos ya muchas cosas hechas, pero que hay mucha gente, y en eso tampoco te incluyes tú, que afortunadamente también, que están en el principio buscando cuál va a ser su futuro, cómo van a crear su propio. Y estas incertidumbres lo único que crean son desánimo, inseguridad, etcétera, etcétera. Bueno, hay un Y eso es grave. asunto que, a ver, lo que voy a decir yo ahora es muy fácil de decir, Miguel, y yo comprendo por qué se hace esto. Pero albergo dudas de si se podría haber hecho de otra manera. Me refiero al comportamiento de Juanma Moreno en el debate y en general en la campaña, porque evidentemente cuando tú, que además ya lo he dicho varias veces esta semana en la emisión local, a mí el debate me parece un formato absolutamente injusto, porque tienes a 4 señores que representan a menos de la mitad de los votantes, atacando a un señor que representa a más de la mitad de los votantes. Los otros tienen 4 turnos y este tiene solo 1. A mí me parece injusto. Pero al margen de eso, y al margen de que tú has salido al combate pues siendo el campeón y no haciendo nada, has ganado, y cualquier cosa que hagas pues te puede meter en un lío, eso lo entiendo, pero yo no sé si tú, Miguel, no echaste de menos como yo un poquito más de profusión de datos, porque es que se han hecho muchas cosas en Andalucía, que muchas semanas, muchos viernes recordamos aquí en la tertulia, y yo no las escuché en el debate, y yo estaba como un poco inquieto de decir, bueno, ¿y por qué no dices esto? ¿Qué problema vas a tener si dices que ya no hay contratos sanitarios al 75% del sueldo? ¿Qué problema vas a tener si dices que se ha pasado de 1.250 días de espera para la dependencia a 500 y pico? Ostras, a mí me tenía tensión, Miguel, de verdad. Claro, y además, como tú bien dices, yo lo hubiera dicho, pero hombre, aparte de todos los datos estos que tengo aquí, mire usted, ya llevamos 7 años sin robar. La verdad que no te haría falta decir nada más, ¿eh? Ya está, mire usted, se habrá hecho mejor, peor, regular, pero llevamos 7 años sin robar, hombre. Qué importante el ahorro, Coño, el ahorro que supone no robar. Por eso, somos baratos. No, lo veo muy apagado, No sé, la estrategia es que pasen los 15 días lo antes posible, no meterse en nada. Las instrucciones que hay a todo el organigrama del Partido Popular es no hablar absolutamente nada, cosa que no entiendo, porque lo único que puede hacer es vender gestión. Usted limítese a decir la verdad, no todas las mentiras a las que estamos acostumbrados, a decir la verdad de lo que se ha hecho y ya está. Y repítala usted una vez y 2 veces, pero esto de ir a los debates, ahí callados, que te dan una bofetada, pones la otra mejilla, que te dan otra bofetada, la vuelves a poner la otra. La verdad es que no lo entiendo. Yo entiendo que hay mucho. Pero eso siempre, Miguel, eso es una costumbre. Sí, claro, pero en este caso, Ignacio, de la derechona, yo le llamo sí, eso. Sí, pero en este caso. Y además desde Arriola. Es decir, salir con una cierta superioridad ante el contrincante, en lugar de como hace el PSOE, que aunque sepa que lo tiene todo perdido, sale con ganas de ganar. Pero además, mentira, ¿no? Porque cuando hablan del cribado, cuando hablan de lo que ha dicho Víctor, y miles de cosas, hombre. Mintiendo y con bulos sobre los datos de sanidad, económico, etcétera, pues no tiene ningún sentido el que el Partido Popular o sus candidatos los refuten de la forma que hay que refutarlo. Claro, lo que no se puede es que, por ejemplo, en sanidad, que usted ha pasado 8.000 millones a 16.000 millones, que se han contratado a 25.000 sanitarios, que se han hecho innumerables infraestructuras sanitarias. ¿Ha habido un fallo? Bueno, pues ha habido un fallo, no pasa absolutamente nada. Oye, también ha habido un fallo en la comunidad en Burgos, que han muerto 3 o 4 por sobredosis de un medicamento. También ha habido problemas en el País Vasco, que han administrado una vacuna caducada a un montón de zagales. Es decir, que fallos siempre se producen, pero no pasa absolutamente nada. Pero si atónita era la campaña, es que la veo muy floja, porque además las instrucciones es que no hable nadie. Nada. Ni bueno ni malo. Que pasen los días,
y dejar a María Jesús Montero que hable. Porque, Claro. Es que eso es lo que le da votos. de momento. claro, porque el otro día dijo eso que hemos comentado antes de Cataluña, pero no lo perdáis, el otro meeting llegó y dice: Pedro, yo quiero traer a Andalucía tus políticas. Yo ya quiero traer las políticas de Pedro Sánchez a Andalucía. Yo cojonado, que no, por favor, que no. Aquí otra vez a robar, no, hombre, que no. Es decir, yo creo que ella sola le está haciendo la campaña a los demás. De hecho, los datos de las encuestas que hay es que por Andalucía y Adelante Andalucía están subiendo en escaños precisamente porque ya hay hasta gente del PSOE que dice: anda, ahí te quedas, coño. Cierto. Gente de izquierda que... Lo de María Jesús Montero, de hecho, es que ya no sé si lo he contado en esta tertulia o ha sido en otras. María Jesús Montero vino aquí a Almería a hacer unas entrevistas de esas masaje que le gusta al socialismo, que va a los medios donde le hacen entrevistas masaje, y dijo, conocéis todos el caso del Algarrobico, ¿no? Y dijo que había que tirar el Algarrobico porque era una aberración que se veía desde el espacio exterior. Alguien ha debido decirle a María Jesús Montero que los invernaderos de Almería se ven desde el espacio exterior, y ella ha decidido, o lo ha cambiado por el Algarrobico, que no deja de ser un edificio. O sea, imaginaros la cantidad de edificios que habría que verse si se viera el Algarrobico. La nueva muralla china. Sí, es una cosa de verdad. En fin, Ignacio, tú, ¿y esta política de cautela qué te parece a ti? Yo estoy con Miguel. Yo creo que esta cautela del Partido Popular respecto a los logros, bueno, pues no que le vaya a quitar votos ni darle más votos, pero que efectivamente la campaña la están haciendo los otros. Y en una campaña electoral tú tienes que tener una presencia de la forma que sea, porque lo mismo que lo estamos criticando nosotros aquí, esa forma de campaña, o ese tipo de campaña, lógicamente también lo ven los ciudadanos de otra perspectiva, pero bueno, pues lo que quizás si fuera más combativa, como están haciendo en este caso la otra formación de derecha, Vox, pues podría tener más efectividad de cara a ese ganadero de votos que supone lo que es esa fuga de votos que ha ido del Partido Popular hacia Vox. Y yo creo que ahí precisamente tiene que parar, tiene que incidir un poco el Partido Popular. Pero se han instalado, Ignacio, en ese eslogan, que es cierto, hombre, en cierto modo, de la vía andaluza. Bueno. Y entonces se está confundiendo la moderación, la educación, se está confundiendo con estar atontado. Claro. Entonces, una cosa, coño, es que además... Claro, una cosa es la moderación, la educación, la tranquilidad, la transversalidad, y otra cosa es estar atontado. La resiliencia. Joder. Pero Hombre. es que además se habla de gestión. Bueno, primero gestionar no es gastar, como nos está pasando con el gobierno nacional, sino que se tiene que dar por hecho de que quien gobierna tiene que gestionar. O sea, que eso no tiene absolutamente nada. Eso es de alguna manera administrar lo que el político tiene que tener un proyecto, tiene que crear nuevas expectativas, tiene que generar ilusión para evitar precisamente todo lo que estábamos hablando. Y el PP no sabe hacerlo. Se mete en la gestión cuando la gestión tampoco es... Vale, pero vende la gestión por lo menos. Claro, por lo menos, o sea, véndela, y además diciendo, y pretendemos llegar hasta avanzar en este sentido, y pretendemos, es decir, generar expectativas, generar un proyecto. Es verdad que quien más promete más te puede engañar, pero tampoco es eso, sino que realmente entre esa vía andaluza y las experiencias que se han tenido a nivel nacional de no meter la pata, los ha bloqueado. Y entonces, es que ya te digo, yo sé perfectamente que la consigna que tienen es no hablar. Nada. Entonces, coño, no hablar, no. Vende la gestión, vende lo que está diciendo. Es decir, pero de ahí a no querer, no, ya, que a nivel nacional se han cometido varios errores y fíjate lo que nos ha pasado. Nada. Es un bloqueo entre la vía andaluza y el bloqueo
miedo que tienen por los antecedentes de errores que se han cometido a nivel nacional, pues ya os digo, es que es, vamos, anodina. Yo estaba viendo un poquillo el debate y lo corté y digo, anda, ya me voy a ver una película, de Netflix andando. Lo cierto es que gobernar también es arriesgar un poco, ¿eh? Porque además... Y no arriesgar nada es una posición muy conservadora. Bueno, yo no arriesgaría, pero es que me parece que dar los datos de lo que se ha hecho tampoco es arriesgar. Se tiene que ir Ignacio Pozo y a mí no me gustaría que te fueras 30 segundos sin antes decirme, se ha cerrado, ¿sabes? Ha quedado visto para sentencia el caso Mascarillas. Una pincelada tuya de tus impresiones. Una pincelada es que se ha iniciado el primero de los múltiples procedimientos que tiene Pedro Sánchez y su gobierno corrupto, y que evidentemente gratis no le va a salir. Y el único bueno, ayer hizo el abogado de la acusación particular, Choclán, una exposición excelente y perfecta respecto a lo que ha sido todo el procedimiento. Y en este caso, evidentemente, la corruptela sistemática del Partido Socialista, con su secretario general, su secretario de organización, que en cualquier caso es el segundo puesto del partido, en la cárcel, y un ministro en iguales circunstancias, y el otro secretario de organización, que también evidentemente lo va a estar y ha estado, pues deja muy claro respecto a lo que hace lo que ha sido el Partido Socialista en el gobierno. Y de aquel que vino a recomponer y a dar limpieza al sistema democrático y al gobierno, no hay que olvidar que vino con una moción de censura que defendió curiosamente el propio imputado e investigado y condenado seguramente Ábalos, y que estamos en esta situación. Yo creo que va a ser el primero de los muchos procedimientos que va a tener el Partido Socialista y incluso el entorno familiar de Pedro Sánchez, que lo va a pasar bastante mal. Ignacio, te despedimos, que no conviene hacer esperar al médico, ¿eh? La semana que viene más. Muchas gracias. Bueno, hemos aprovechado la transición de Ignacio para introducir este otro tema, que, Jorge, es un tema también de campaña, porque evidentemente, insisto, el Partido Popular no está tocando ese tema en campaña, pues para que no le hablen de otras cosas, para no entrar en debates donde crea que pueda perder algo de votos. Pero evidentemente el voto en esta campaña está condicionado en parte por lo que está pasando en el Tribunal Supremo, porque esto tampoco había ocurrido nunca, es decir, o por lo menos no nos habíamos enterado. Y bueno, se han dicho cosas durante estas últimas 3 semanas en ese Tribunal Supremo tremendas. Sí, pero hemos visto un Tribunal Constitucional que es de todo menos constitucional. Hemos visto a unos políticos ladrones y corruptos que han sido amnistiados y hemos visto a unos asesinos saliendo de la cárcel, y todo eso nos parece absolutamente normal. Quiere decir que ayer, por lo menos, por ejemplo, el discurso de la intervención de Ábalos fue patética, pero la de Koldo pues estuvo a la altura de realmente lo que es, y uno se pregunta cómo este señor ha podido llegar a ser asesor de un ministerio, cómo ha podido ser un consejero de Renfe Mercancía, es decir, bueno, pues ese es el nivel, ¿Y eso quién lo ha hecho? Pues lo hemos hecho entre todos, que hemos votado a Esquerra, que hemos votado al PNV, que hemos votado a Bildu, que hemos votado al PSOE. Tenemos lo que nosotros nos hemos buscado. Parece ser, vamos a ver a la sentencia del Supremo, que espero que esté a la altura de lo que ayer dijo el fiscal anticorrupción y el abogado de Aldama, porque realmente me puedo esperar cualquier cosa. Yo no estoy convencido, ni mucho menos, de que esto va a pasar como el señor con respecto a Sánchez, como el señor X respecto a Felipe González. Miguel. Bueno, lo primero es que todos los españoles hemos visto como la corrupción
está elevada a la enésima potencia en un gobierno que todos estos golfos tenían permeabilidad, que entraban y salían de los ministerios, que llamaban por teléfono, que contrataban a putas los ministerios, es decir, lo más cutre y lo más deshonesto que pueda haber en un servicio público es el ejemplo de lo que hemos estado viendo. Ya está. Y yo creo que eso es muy, muy, muy significativo. Y yo creo que es la conclusión, con independencia de las cuestiones puntuales que se hayan dicho, que llamaban, que entraban, que se ponían las pies en lo alto de la mesa del ministro. Es decir, todo muy cutre, todo muy feo, las mordidas, la utilización de todo un aparato del Estado para sus intereses, coloca esta aquí, mete... Es decir, eso es la sensación general. Luego ya la particular, bueno, pues lo que estamos viendo, y a mí además me dejó muy, muy, muy sorprendido y así un poco en shock, algo que ya desde el punto de vista periodístico se lleva advirtiendo, y es que el señor Choclán, el abogado defensor de Aldama, amigos, que no podemos olvidar que es un gran penalista. ¿Pero por qué? Porque es que ha sido juez de la Audiencia Nacional. Es decir, que ese tío sabe perfectamente, porque antes que vayas tú ya ha vuelto él. Cuando dijo taxativamente que ahora viene Armengol y Víctor Torres. Amigo, ahí ya cuando ese señor serio dijo tajantemente y sin movérsele un pelo de la cara, dijo, y ahora viene Víctor Torres y Armengol. ¿Qué quiere decir eso? Que era todo el aparato del Estado, porque eso eran dos presidentes de comunidades, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Transición Económica. Era un aparato del Estado a disposición de unos golfos. De todas maneras, y eso mira, es lo que has dicho una cosa, Miguel, que yo llevo pensándola desde ayer, no sé por qué, y se ve que no es a mí el único que le ha llamado la atención. Es decir, estamos escuchando unos audios que a mí no me interesan desde el punto de vista del salseo, ni de la salsa rosa, ni nada por el estilo, pero me interesan desde el punto de vista de la humanidad y sobre todo de la capacidad de representación de unas personas. Es decir, estamos escuchando unos audios de unos tíos que le llamaban a una latetas, le decían... Yo he escuchado el relato de un hilo de WhatsApp en el que la esposa todavía de Ábalos, una noche en la que él estaba repartiéndose prostitutas con otros señores en un restaurante, ella le iba escribiendo mensajes cariñosos. Cariño, ¿qué pasa? Es muy tarde, estábamos en confinamiento. Cariño, no me respondes. Cariño, te llamo y me sale apagado el teléfono. Ese señor, yo no estoy entrando en la vida privada de las personas, pero ese señor, para mí no tiene la categoría humana y personal suficiente para representar, Jorge, a nadie. Es decir, pero Víctor, un tipo tan inhumano, un tipo que responde al cariño de otra persona de esa manera, para mí está incapacitado para representar a nadie. Pero Víctor, has dicho una cosa, que no quieras entrar en el aspecto personal, pero no es que aquí no es personal. No, es que porque esas seis señoritas que estaban en esa cena en pandemia, es que al día siguiente fueron al Ministerio de Transporte a cobrar. Sí. Pero que te vuelvo a decir que para mí lo importante... Eso ya no es vida personal. Eso ya no es vida personal. Lo que quiero decir es que lo personal también influye en lo institucional. Ah, bueno, es decir, por que supuesto. Si tú eres un sinvergüenza, ¿cómo demonios te vamos a poner a cuidar de las gallinas? Es que esto no puede ser. Es decir, es que necesitamos personas que sean rigurosas, que sean honradas, que tengan vergüenza. Es que estos señores, luego ¿cómo les vamos a pedir que no mientan? Pero si a su mujer a las 3 de la mañana, preocupada por si le ha pasado algo, él está en la cama con otra y no le responde al teléfono. Es de una bajeza moral, de verdad, para mí vomitiva. Bueno, ese aspecto está muy claro, pero para mí la culpa está en Felipe González, en Aznar, Zapatero, en Rajoy. Es decir, porque cuando... se lleva con el caso de Banca Catalana 20 y tantos años, cuando se vuelve a abrir, ¿qué es lo que ocurre? Vas creando una degradación de lo público, en el cual poco a poco puede acceder cualquier gentuza, tanto a nivel moral como intelectual, y eso es lo que hemos permitido. Y ahora ha llegado a la máxima degradación. Es decir, gentecilla que no tenía que haber pasado de concejal de un pueblo a llegar hasta el ministerio. O sea, ya está.
O sea, eso lo hemos fabricado entre todos. Y ahora estamos pagando las consecuencias, porque está claro que las cosas pequeñas e inmediatas se resuelven, pero hay cosas dentro de un país con millones de personas, con una economía, etcétera, etcétera. Todo eso poco a poco se va degradando, y poco a poco la ventana de Overton que escribía hace poco, ¿no? Es decir, se va trasladando lo que es admisible y lo que es criticable, etcétera, etcétera. Y hemos llegado a una situación de perversión. Quiere decir que ahora estamos recogiendo los frutos de aquello que sembramos. Ahora se están recogiendo las nueces de aquellos árboles que se... es que yo creo que ya está bien de ser condescendientes con todo esto. Oye, mire usted, ya está bien. Porque es que en pandemia los señores del Tito Berni y compañía eran de un partido político. Estos son del mismo partido político. Los que se lo gastaban en el Dolangelo eran del mismo partido político. Luis Roldán, cuando salía en calzoncillos haciendo el ridículo en esos vídeos, era del mismo partido político. Y es que ya está bien. Y es que eso, Miguel, hay que empezar a llamarle por su nombre. Yo no soy ningún puritano, ni ningún... No. Pero es que eso es bajeza moral. Y hay que empezar a denunciarlo, hombre, y alguien lo tiene que hacer, que ya está bien, hombre. Y hay que empezar a descartar del acceso a la política de todas aquellas personas que no reúnan unos mínimos. Que no lo merezca. Es decir, es que aquí, por ejemplo, hemos tenido de parlamentario a un tío que en los controles que se hacían en la universidad, que estaban, varias veces, en horas de trabajo, estaba viendo porno. Pero lo que quiero, un amigo nuestro. Un amigo nuestro, efectivamente. Pero es que lo que quiero decir con esto, Miguel, es que si tú eres un sinvergüenza en tu vida personal, en tu matrimonio, con tus amigos, con tu familia, ¿cómo vas a ser un tío estupendo cuando te hacen ministro, hombre? Pero ¿qué milonga es esta? Por eso, porque esta gente ya se está demostrando que han llegado al gobierno entrenados, es decir, que no han estado que esto ya venía, eso que dice organización criminal, eso ya estaba organizado hace tiempo. Era eso, una organización, estaba totalmente organizado. Claro, eso ya han venido entrenados, al poder ya han llegado entrenados, eso no se han corrompido porque a los 10 días de estar en el Ministerio de Transporte ya estaban trincando la primera comisión por una obra, es decir. Porque siempre se ha dicho, ¿no?, que el pisar moqueta... Pero claro, te cambia, pero realmente estos ya estaban cambiados antes de llegar a pisar la moqueta. Pero es que todo, están saliendo las noticias, que la vida privada, la vida privada es muy importante, porque claro, si está saliendo, se está probando y nadie lo desmiente, todo lo de los puticlub que rodeaban al padre de la señora presidenta del gobierno, como además esas saunas de muchachos y de jóvenes estaban en unos alquileres de Buface, que es la mutualidad de los funcionarios civiles del Estado, edificios de las Buface, se los tenían alquilados, por eso digo que ya venían entrenados, se los tenían alquilados para estas saunas gay. Por eso, claro, esta señora llega allí y le tienen que dar un poco de brillo, porque claro, venga, vamos a hacer la catedrática. Y es que es toda una corrupción, es absolutamente todo corrupto, porque... Eso que estoy diciendo, esa chica no tiene estudio, no tiene nada. Su trayectoria profesional ha sido ayudarle a su padre en la sauna. Bien. Y ahora llega allí y dice, la Virgen, que ahora me veo yo aquí, pues venga, catedrática. Es decir, corrupción, todo corrupción. Todo corrupción. Bueno, os voy a preguntar sobre un concepto que yo creo que Jorge conoce, Ignacio Pozo, que se ha ido... No sé si lo va a conocer o no, yo creo que Miguel tampoco lo conoce, pero dame 40 segundos, venga. Disfruta del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar los 365 días del año. Ven y descubre 1001 senderos de aventura en plena naturaleza para explorar rincones inigualables, paisajes de película, playas espectaculares, pueblos mágicos, enclaves con siglos de historia y la mejor gastronomía. Ven y piérdete en Níjar, donde el camino te lleva y la vista te atrapa. Ayuntamiento de Níjar. Por su extraordinario clima, la amabilidad de sus gentes, su completa oferta, el magnífico trato de sus profesionales, la Costa del Sol es un destino en el que vivir extraordinarias experiencias todo el año. Disfruta de todos y cada uno de sus 103 maravillosos municipios. Vive Costa del Sol. ¡Hey! Mira, ¿sabes lo que pasa en Almería? Que tiene ese efecto inexplicable de quedarte in love total con todo. Y aquí lo llamamos Efecto Almería. Como el sol plantó aquí su casa, todo es shine. ¿Y tú sin gafas? Nanay. Un efecto que es top ñam. Y entre tapa
¿Y tapa? ¡Wow! Porque ¿cómo vas a elegir entre tanta maravilla? Esto es full sabor. Efecto Almería. Vente, pruébalo y llévatelo puesto. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca. Bueno, yo no sé, es una lástima que no esté aquí hoy. Por cierto, un abrazo a Enrique de Vivero, que está ahora mismo viajando de regreso a su Málaga, desde aquí, desde Almería, y no ha podido estar hoy con nosotros. Ignacio Pozo, que se ha tenido que marchar. Pero en Almería hace tiempo, Miguel, que manejamos un concepto que es el de mini-meeting. ¿Qué es un mini-meeting? Un mini-meeting son los mítines que viene dando el partido sanchista, trolero y antiespañol, el partido de Chapote y de Amboto desde hace algún tiempo, que tiene pánico a los grandes escenarios. Mira, yo te hablo de Almería y ahora me hablas tú de Jaén. En Almería, hace 2 fines de semana estuvo aquí Santiago Abascal y metió 1000 y pico personas en la Plaza de la Catedral. Estuvo Juanma Moreno y metió 1000 y pico personas en el Auditorio Maestro Padilla. Y esta semana hemos tenido 2 mítines que uno podría pensar que son mítines un poco de cabeza de cartel, ¿no? Ha estado el miércoles aquí Félix Bolaños y el jueves Zapatero, tu querido Zapatero. Y a Félix Bolaños lo han metido en una sala polivalente del puerto de Roquetas de Mar con unas 100 personas, y a José Luis Rodríguez Zapatero en la sala Varadero del puerto de Almería con capacidad para 100 personas. Esto es lo que llamamos un mini-meeting, que creo que es el mejor reflejo de lo que el PSOE piensa de su propia capacidad de convocatoria. No sé si en Jaén hay mini-meetings también, Miguel. Exactamente igual, y además en pequeños espacios escénicos, y además meten autobuses subvencionados, meten autobuses de los pueblos, pero nada, yo he visto aquí mítines de Felipe González en la Plaza de los Toros y está como si estuviera toreando Morante. De ahí a pequeños espacios muy reducidos, porque temen pinchar y porque ya la gente, yo creo que siente esta vergüenza de ir a los mítines del PSOE, porque vaya que alguien los vea y digan la Virgen. Entonces, yo creo que ya la gente prefiere ni asomar la gaita. Van antes a ver por Andalucía, a ver los cuentos que nos dicen, ya los de Adelante Andalucía, y la gente de izquierda va. Y aquí pasa absolutamente igual, nada. Mítines muy, muy pequeños, y mira que el otro día tuvo que estar Zapatero y todo. Nada, mítines muy pequeños, espacios muy pequeños, muy reducidos. Ellos no quieren que se vea que hace el ridículo. Y ya está, y además con unos enfoques, que eso sí lo tienen muy bien estudiado, los enfoques para que solo se vea el escenario, para que solo se vea la primera fila, nunca sacan fotos aéreas para que puedas ver el espacio completo. Por eso es importante contarlo, los medios estaban para contarlo. No tiran de cámara, como se suele decir, para ver con un angular cuál es el recinto. Muy pequeño. Creo que ahora mismo la afluencia a los actos públicos del PSOE, al menos en la provincia de Jaén, son muy, muy, muy escasos. Y ya te digo, y la poca gente que hay, pues son traídas de otros pueblos con autobuses que me imagino que lo estarán pagando de aquella manera, y ya está, ¿no? Porque yo creo que la gente siente vergüenza hasta que lo vea. Jorge, nosotros aquí ya conocíamos el concepto de mini-meeting. Lo que pasa es que en este viaje, mira, aquí hay un bar en el centro, Miguel, que es muy conocido, que se llama el Minibar, que caben aproximadamente 6 o 7 personas. Yo estoy esperando que algún día convoquen... Y 14 en la terraza. Yo espero que algún día convoquen un meeting, no ya en el minibar, sino en el cuarto de baño del minibar. Bueno, de todas maneras, yo creo que vosotros no estáis viendo la profundidad y la intensidad del tema. Realmente son actos íntimos para producir la reflexión frente del mar, para mirar al horizonte, como Yolanda Díaz, y de alguna manera expandir claramente, que les fluya las ideas para crecer. Las ideas fluyen, lo que no fluye son los asistentes al meeting. Y levitar como verdaderos seres de luz que son. En fin, bueno, y antes de terminar, que casi estamos terminando, y a mí me gustaría preguntaros, Miguel, por ejemplo, cómo... Porque bueno, de repente el otro día irrumpe en el panorama informativo esto del antivirus, del barco y tal. Claro, conforme van pasando los días, pues vuelves a saber chapuzas del gobierno, faltas de información, falta de comunicación con el gobierno de Canarias, en fin, desastre como siempre. Pero claro, hay un concepto que a mí me parece absolutamente crucial, y es ese momento en el que Fernando Simón, que todos habíamos pensado que lo habían despedido por su brillante gestión en el COVID-19, pues dice, tranquilos, ¿qué hay que tener en la cabeza después de la que liaste cuando dijiste que solo iba a haber 2 o 3 casos de COVID-19 en España?
y volver a salir a decir, macho, pues no digas nada. No hay problema, no hay que estar preocupado con esto. Yo estuve a punto de confinarme voluntariamente en ese momento, Miguel. Sí, bueno, esto del barco demuestra el gobierno que tenemos. Esto es una cuestión muy simple, joder. Una cuestión muy puntual, pero es que este gobierno de Pedro Sánchez busca la confrontación permanente en todo. Es de todo un problema. Claro, todo pero lo convierten en un problema. Pero es que hoy y ayer no se hablaba nada más que del barco. Ya no se hablaba de Ábalos. Sí, pero además eso tapa aquella promesa que hizo de que se iba a crear un instituto precisamente para, de salud pública, efectivamente, Instituto de Salud Pública para tal. Es decir, y encima vuelven a sacar al yerno de Román Beccaria. Que a mí no, es que yo no sé. Eso del barco es un problema puntual en una etapa, pues coño, pues habla con el presidente de la comunidad autónoma, venga, yo te mando un médico, vaya a dos especialistas y asunto concluido. Si eso es igual que si mañana hay un brote aquí de tal en una guardería. Es que todo lo convierten en política. No saben gestionar y todo lo convierten en política y en un enredo. ¿Pero para qué? Para que ya tengan todos sus medios de comunicación un motivo para los que hablar. Porque yo ya estoy del barco hasta la coronilla. Sí, claro. Esa es otra. Pero es que hoy al mediodía han salido ahí unas imágenes grabadas por los asistentes. Había 30 o así en la cubierta, todos muertos de risa, riéndose. Aquí estamos fenómenos, ya vamos para Canarias, Es que todo es lío, todo es confrontación, todo por pequeño que sea. Ahí lo lleváis. Y ya se ha olvidado todo. Ya no se habla de Ábalos, de la Begoña, de la fiscal, ya no se habla de nada más que del barquito. Ahora yo estoy de acuerdo. Cuando hay un problema sanitario, que hay que resolverlo, pues coño, pues con los sanitarios, con los que saben, ya está. Pues yo sí, cuando lo que ha dicho Víctor, lamento que no esté Ignacio, es que automáticamente que vi que declaraba el yerno de Román Beccaria, automáticamente pensé en Carlos Cano, en aquella canción de los tangos de las mujeres. Es decir, y ya como tú dices... cada vez que oigo decir patria, pienso en el pueblo y me pongo a ver. Es decir, ver y repito, el yerno de Román Beccaria, y eso lleva toda la intencionalidad de cómo un inútil es metido en el ministerio por su suegro. Y no olvidemos que, claro, volvemos otra vez a lo mismo. Román Beccaria, ministro de Sanidad, segundo de Fraga Iribarne, y vio que están degenerando, ya no crees en la familia, Jorge. No creo en la familia, efectivamente. Quiere decir que dice, lo tenemos que sacar de ahí y meterlo. Y lo sufrimos en la pandemia, y Dios quiera que su aparición no haga que se repitan imágenes como aquella. Bueno, nos vamos, por delante tenemos una semana, bueno, la última semana antes de las elecciones. A ver si pasa rápido. Y eso es, a ver si descansamos ya de elecciones. Miguel, cuídate mucho, nos vemos y hablamos el viernes que viene, claro que sí. Adiós, amigo. Jorge, muchas gracias como siempre. Hasta la semana que viene, que volveremos a fomentar el turismo de proximidad entre Málaga, Granada, Almería y Jaén, con el impulso del Ayuntamiento de Almería, su área de turismo, de Costa del Sol Málaga y del Parque Natural Cabo de Gata Níjar. Hasta la semana que viene.